¿Por qué buscar la verdadera felicidad y una fe inquebrantable solo en los caminos anchos del mundo es un error fatal que te deja vacío y sin rumbo? La mayoría cree que el Sermón del Monte es solo una serie de reglas antiguas, un eco lejano de una colina en Galilea, una historia ya contada, pero déjame contarte una verdad oculta que hará temblar los cimientos de tu vida si te atreves a escuchar hasta el final. Una visión me fue revelada, una marea de revelación divina que muchos no sabrán cómo navegar sin la brújula correcta, sin el ancla firme de la palabra. Esta no es una historia de mitos o leyendas, sino el relato de una revolución silenciada que, aún hoy, tiene el poder de transformar todo cuanto crees conocer. Fue en una colina bañada por el sol de Galilea, hace más de 2000 años, donde un hombre humilde, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, desató un torrente de palabras que desafiarían la lógica humana y establecerían un nuevo reino, una nueva manera de vivir. Su discurso, conocido como el Sermón del Monte, no fue un mero sermón, fue una proclama, una invitación, un desafío directo al corazón de la humanidad. Las multitudes se agolpaban, atraídas por una luz distinta, una que prometía esperanza y verdad en un mundo de sombras. Aquel día, la brisa no solo mecía la hierba, sino que llevaba consigo el eco de una sabiduría que redefiniría la existencia. No hablamos de meras frases motivacionales, sino de principios divinos que chocaron frontalmente con las estructuras de poder, la vanidad y el egoísmo que aún hoy nos oprimen. Es un llamado a despertar. Imaginen por un instante un mundo donde el perdón no es una opción sino un mandato, donde la compasión no es una debilidad sino la fuerza más grande, donde el amor no es un sentimiento efímero sino la roca inquebrantable sobre la cual se construye todo. Parece un sueño inalcanzable, ¿verdad? Pues ese es exactamente el universo que Jesús nos ofreció. Y lo hizo no solo con palabras, sino con la promesa de las herramientas necesarias para construirlo. Es una invitación a dejar de vagar por sendas inciertas y entrar por la puerta que Él nos abrió. En nuestro tiempo, desgarrado por divisiones, conflictos y un odio que parece consumir todo a su paso, las enseñanzas de este sermón son más que relevantes. Son urgentes, ofrecen una alternativa radical, un camino angosto pero seguro que puede sanar las relaciones más rotas, traer paz a las situaciones más desesperadas y transformar comunidades enteras, una vida a la vez. No son teorías abstractas, son principios vivos que han cambiado millones de almas a lo largo de la historia. Jesús desafió directamente la ley del talión, aquella que decía, ojo por ojo y diente por diente. Él proclamó, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Esta no es una invitación a la pasividad, sino una revelación de poder divino, un acto de resistencia espiritual que rompe la cadena de la venganza y el resentimiento. Es una estrategia del reino para desarmar el odio con amor, para extinguir el fuego de la contienda con el agua viva de la gracia. Sumérgete conmigo en el corazón de esta enseñanza, en el punto de partida de este manifiesto celestial. El evangelista Mateo nos relata en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo Jesús a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, observen la dignidad, la autoridad de este maestro. Las multitudes ansiosas, como ovejas sin pastor, se acercaron a la luz, buscando no solo palabras, sino el pan de vida para sus almas hambrientas. El Sermón del Monte se abre con una serie de declaraciones que hoy conocemos como las bienaventuranzas, que significan felices o dichosos. Pero no nos engañemos, estas no son simples frases de autoayuda para sentirnos bien. Son una revolución copernicana en nuestra comprensión de la verdadera felicidad, una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido por Dios. Son las semillas de un nuevo mundo, sembradas en el corazón de los oyentes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¡Qué paradoja! El mundo clama por riqueza,
por poder, por autosuficiencia. Y Jesús nos dice que la felicidad reside en el reconocimiento de nuestra necesidad, en la humildad de espíritu. No se trata de pobreza material, sino de una profunda conciencia de nuestra dependencia de Dios, de admitir que no tenemos todas las respuestas, que somos incompletos sin Él. Este es el primer paso, la puerta de entrada al reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Esta pobreza de espíritu es el terreno fértil donde la semilla de la fe puede echar raíces profundas. Es la rendición de nuestro orgullo, la renuncia a la ilusión de control, el momento en que abrimos nuestras manos vacías ante el Creador, permitiendo que Él las llene. Es en este vacío autoconsciente donde Dios deposita su plenitud, donde nuestra fragilidad se convierte en la vasija de su poder. Solo cuando reconocemos nuestra quiebra espiritual, podemos experimentar la verdadera riqueza de su gracia inagotable, una luz que disipa toda oscuridad. Jesús continúa, revelando una verdad que muchos evitan: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5 y 4. Vivimos en una sociedad que nos presiona a estar felices todo el tiempo, a superar rápidamente el dolor, a esconder nuestras lágrimas tras una máscara de fortaleza. Pero Jesús valida el sufrimiento, abraza la aflicción. Él nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte inherente de la experiencia humana y que en medio de la pena, Él promete un consuelo sobrenatural. No es una invitación al pesimismo, sino una revelación de la presencia divina en nuestro dolor. Las lágrimas son, en la economía de Dios, un bálsamo que prepara el corazón para la sanidad, una lluvia que ablanda la tierra endurecida por la adversidad. El pastor sabe el camino de sus ovejas y no las abandona en el valle de sombra de muerte. Este pasaje nos recuerda que nuestro Dios no es un observador distante, sino uno que se inclina para secar cada lágrima, para envolvernos en sus brazos de amor. Él es el fuego que purifica en la tristeza y la luz que guía a través de las noches más oscuras del alma, transformando el lamento en esperanza. Luego, una afirmación que desafía toda lógica mundana: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5 y 5. ¿Los mansos? En un mundo que idolatra la agresión, la imposición, la dominación, donde el más fuerte o el más ruidoso parece prevalecer, esta declaración suena como una locura, ¿verdad? Jesús confronta la mentalidad del sobrevive el más apto, nos muestra que la mansedumbre no es debilidad, sino una fortaleza forjada en el crisol de la entrega. Es poder bajo control, una fuerza divina operando a través de un espíritu humilde. Imaginen un majestuoso caballo de batalla, con una fuerza capaz de mover montañas, pero obediente a la más mínima señal de su jinete. Esa es la verdadera mansedumbre. Es tener la capacidad de devolver el golpe, de replicar con dureza, pero elegir en su lugar, responder con amor, con gracia, incluso ante la injusticia. Es la cruz, no como símbolo de derrota, sino de victoria sobre nuestro ego y nuestra inclinación a la represalia. Es la herencia de un reino que no se conquista con espadas, sino con corazones rendidos. Es la luz que brilla en la humildad. Y el Maestro continúa, abriendo nuestros ojos a un anhelo más profundo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5 y 6. Jesús no está hablando de un deseo casual, de un anhelo superficial de que las cosas mejoren. Él se refiere a una ansiedad visceral, un clamor del alma, una sed ardiente por ver el plan de Dios manifestado en la tierra, por ver su rectitud prevalecer. Es el hambre y la sed que consume al profeta, que impulsa al reformador, que anhela la llegada del reino, la luz de la verdad que ilumina cada rincón oscuro. Este anhelo no nos permite la pasividad. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos ser instrumentos de ese cambio, portadores de esa justicia, señalando los caminos estrechos que llevan a la rectitud. Es un fuego interior que no se apaga, una búsqueda incansable de la voluntad de Dios, no solo para nuestra vida personal, sino para toda la humanidad. Y la promesa es clara: serán saciados. Sus corazones, sus almas, encontrarán plenitud en la justicia de Dios,
una plenitud que nada en este mundo puede ofrecer. Pero Jesús no se detiene en la búsqueda. Él nos invita a la acción compasiva. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5 y 7. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en la caída del poderoso y en la retribución de cada ofensa, Jesús nos ofrece un camino radicalmente diferente. La misericordia no es simplemente un sentimiento fugaz, es una decisión, una acción consciente de perdonar, de extender gracia, incluso cuando la ley o la lógica humana nos darían el derecho de guardar rencor, de devolver el golpe. Es la luz del perdón que disipa la oscuridad de la amargura. La misericordia es la manifestación más pura del amor de Dios en acción. Es la esencia del Evangelio mismo. Así como el pastor busca a la oveja descarriada con compasión, así se nos llama a nosotros a extender esa misma gracia a quienes nos han fallado o herido. Aquel que da misericordia siembra semillas de perdón en su propio corazón, abriendo una puerta para que la misericordia divina inunde su vida. No hay un camino más seguro para experimentar el perdón de Dios que ofrecerlo generosamente a nuestros semejantes. Es un fuego que purifica tanto al que da como al que recibe. Y luego, una revelación de una profundidad inaudita: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5 y 8. Esto va mucho más allá de las apariencias externas, de la moralidad superficial o de las buenas costumbres. Jesús está hablando de integridad radical, de una autenticidad transparente. Ser puro de corazón significa ser la misma persona en público y en privado, sin máscaras, sin pretensiones. Es un llamado a la sinceridad total en un mundo lleno de disfraces, donde la gente se esconde detrás de fachadas cuidadosamente construidas. La pureza de corazón es la luz que permite a un alma ver la verdad divina. Es una lente sin manchas, una ventana clara, a través de la cual podemos discernir la presencia de Dios en todas las cosas, en cada detalle de la creación y, lo más importante, en nuestra propia vida. Es el fuego purificador que consume todo lo que no es genuino, dejando al descubierto la esencia de nuestro ser para que pueda reflejar la gloria del Creador. Es la promesa más grande: ver a Dios, experimentarlo de una manera íntima y transformadora. Avanzando en este manifiesto celestial, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes y confrontacionales de Jesús. Él se dirige directamente a la arraigada mentalidad de retribución. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5 y 38, 39. Esto no solo invierte la lógica humana, sino que la demuele. No significa ser débil o permitir que nos pisoteen, significa algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Un acto de fe radical que rompe el ciclo del odio. Lo que Jesús propone es una auténtica revolución en las relaciones humanas, un desafío directo al sistema de valores de su tiempo y sin duda del nuestro. Ofrecer la otra mejilla es un acto de resistencia no violenta, una declaración de soberanía espiritual. Significa negarse a devolver el mal con mal, romper la espiral de violencia y venganza. Es decir, con cada gesto de gracia, tu acto de violencia, tu intento de humillación, termina conmigo. Yo no lo perpetuaré, no seré cómplice de este fuego que consume. Es una luz que desorienta al agresor y abre una puerta a la reconciliación. Pero Jesús va aún más lejos, a un nivel que para muchos es incomprensible, casi imposible. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5 y 44. Este, hermanos, es quizás el mandamiento más radical de todos, el que va en contra de cada instinto humano, de cada fibra de nuestra naturaleza caída. Amar a nuestros enemigos. ¿Habla en serio? Sí, lo hace, y él explica el porqué, la razón trascendente de esta llamada a la gracia ilimitada. La lógica divina es clara. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5 y 45.
Jesús nos está llamando a reflejar el carácter de Dios, a ser portadores de su luz en un mundo oscurecido por la enemistad. Si Dios, en su infinita misericordia, derrama bendiciones sobre justos e injustos, ¿cuánto más debemos nosotros extender esa misma gracia a quienes nos ofenden? Es un fuego de amor que purifica nuestro corazón y transforma nuestra percepción del prójimo. Es un camino estrecho, sí, pero el único que nos lleva a ser verdaderos hijos del Altísimo. Ahora adentrémonos en otra sección fascinante del Sermón del Monte, donde Jesús aborda un hábito universal, el juicio hacia los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7:1-2. A primera vista, esto podría malinterpretarse como una invitación a la laxitud moral, a la ausencia de estándares. Pero no es eso, en absoluto, lo que Jesús está proclamando. Él está advirtiendo con fervor contra el juicio hipócrita, la arrogancia espiritual, esa sombra que nos impide ver con claridad. Jesús ilustra esta verdad con una imagen vívida y cargada de humor, casi absurda. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Imaginen la escena, alguien con un tronco gigantesco saliendo de su ojo, intentando con gran diligencia remover una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es grotesco, ridículo, ¿verdad? Y esa es exactamente la esencia del mensaje. No se trata de nunca discernir el error, sino de comenzar examinando nuestros propios corazones primero, de abordar a los demás con humildad y compasión, sin esa superioridad moral que solo edifica muros. El fuego de esta enseñanza nos purifica de la crítica fácil, de esa tendencia tan humana a ver los defectos ajenos con lupa mientras ignoramos los nuestros con un velo. Es un llamado a la introspección, a la autoevaluación, a reconocer que todos somos ovejas necesitadas del pastor, todos imperfectos, todos en camino, y solo desde esa postura de humildad, con la viga removida de nuestro propio ojo, podemos ofrecer una luz verdadera, una ayuda sincera a nuestro hermano, no un juicio condenatorio que solo genera más oscuridad. Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas, un principio que ha resonado a través de los siglos, tan simple y tan profundo. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta es la famosa regla de oro, y es tan revolucionaria en su simplicidad como desafiante en su aplicación. No se limita a decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, lo cual ya sería un buen punto de partida, pero va más allá. Nos desafía a tomar la iniciativa del bien, a ser proactivos en el amor. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en los zapatos del otro, a mirar a través de sus ojos y preguntar, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? ¿Qué luz querría recibir? Y luego, a actuar en consecuencia. Esta regla es la esencia de toda la ley, el corazón de los profetas, el resumen de la vida en el reino de Dios. Es una puerta abierta a la verdadera armonía, una semilla que al ser sembrada, genera una cosecha de bendición incalculable. Avancemos ahora a una sección del Sermón del Monte que toca un tema universal, una batalla que todos enfrentamos a diario: la ansiedad. Jesús, con una ternura pastoral, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Antes de que pensemos que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, debemos entender la profundidad de su mensaje. Jesús no está prohibiendo la planificación o el trabajo diligente. Él está confrontando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas, esa preocupación que nos roba la paz, esa sombra que oscurece nuestra fe. Él nos invita a confiar, a soltar el control de aquello que no podemos manejar. Y para ilustrarlo, nos regala ejemplos de la naturaleza de una belleza conmovedora, metáforas vivientes de la providencia divina. Es como una luz que disipa la niebla del temor, un bálsamo para el alma atribulada.
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Imaginen el cuadro. Pájaros cantando libremente, sin la angustia del mañana. ¿Alguna vez han visto a un gorrión con un ataque de pánico por su próxima comida? No. Ellos confían. ¿Cuánto más entonces se preocupa el pastor por sus ovejas, por cada uno de nosotros, que valemos mucho más que una bandada de aves? Jesús continúa, extendiendo su analogía a la luz y la belleza de la creación. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6:28-29. Estos lirios, de una belleza efímera, son vestidos por Dios con una magnificencia que supera el esplendor de reyes. Jesús no promueve la pasividad, sino la confianza en un Padre amoroso que cuida los detalles más pequeños de su creación. Él desafía nuestra tendencia a creer que todo depende de nosotros, a cargar sobre nuestros hombros el peso del universo. Y luego llega la joya, la declaración central, el golpe maestro que reordena todas nuestras prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta es la invitación radical a un cambio de enfoque. Pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia, y confía plenamente en que Él suplirá cada una de tus necesidades. Es una promesa de abundancia, no de bienes materiales, sino de una vida plena en su presencia. Ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más desafiantes del Sermón del Monte, una que confronta directamente nuestras prioridades más arraigadas y nuestra relación con lo material. Jesús, con una voz que transmite tanto amor como urgencia espiritual, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:19-20. ¡Qué declaración tan potente! Jesús no está diciendo que el dinero sea malo, ni que sea un pecado poseer cosas. Él está tocando una fibra mucho más profunda. ¿Dónde está nuestro corazón, nuestra verdadera inversión? ¿Qué es lo que realmente valoramos? Aquello por lo que dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos persiguiendo la próxima novedad, el último dispositivo, la casa más grande, el reconocimiento social? Y no hay nada intrínsecamente malo en estas búsquedas hasta que se convierten en nuestro ídolo. Jesús continúa con una frase que es un dardo directo al alma. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. ¡Bum! Aquí está la clave. Lo que valoramos moldea quiénes somos. Nuestras prioridades no son solo una lista de tareas pendientes, son el mapa de nuestra identidad, la forja de nuestro carácter. Si nuestro tesoro está en lo efímero, nuestro corazón se aferrará a lo efímero y seremos arrastrados por la corriente de este mundo. Pero si lo sembramos en lo eterno, nuestro corazón se enraizará en la roca inquebrantable de la vida eterna. Y luego lanza el desafío final en esta sección, una verdad ineludible que nos obliga a elegir un camino estrecho. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Jesús no está demonizando la riqueza per se. Él está revelando la naturaleza exclusiva de la devoción. El amor al dinero, la obsesión por las posesiones, puede fácilmente convertirse en un señor, en un Dios en nuestras vidas. Puede controlarnos, moldear nuestras decisiones, determinar nuestro rumbo, y cuando eso sucede, simplemente no queda espacio, no queda luz para Dios. Es una elección que definirá nuestra eternidad. Ahora entremos en una de las partes más sagradas del Sermón del Monte, la enseñanza de la oración, a través del modelo conocido como el Padre Nuestro. Jesús nos instruye: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6 y 9. Deténganse por un instante y piensen en la naturaleza revolucionaria de comenzar una oración con Padre nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era percibido como distante, inalcanzable, temible. Y aquí está Jesús, el Hijo de Dios, enseñándonos a dirigirnos al Creador del universo como a un Padre amoroso. Eso lo cambia todo. Esta intimidad es la puerta de entrada a una relación profunda. Luego Jesús nos enseña a anhelar el establecimiento de su soberanía. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6 y 10. Esto no es solo una frase hermosa, es un compromiso radical. Estamos declarando, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu reino, tu manera de hacer las cosas, tu justicia y tu amor prevalezcan en mi vida, en mi familia, en mi comunidad y en el mundo entero. Es un fuego que arde por ver la gloria de Dios manifestada. Después, Jesús nos enseña a expresar nuestra dependencia, incluso en nuestras necesidades más básicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6 y 11. Noten algo crucial, es nuestro pan, no mi pan. Incluso en las necesidades personales, Jesús nos recuerda nuestra conexión con la comunidad, nuestra interdependencia. Y es de cada día, una invitación a confiar en Dios diariamente, sin acumular ansiosamente, sin la sombra de la preocupación asfixiante. Es la luz de la provisión divina, que nos recuerda que somos cuidados en cada paso del camino. Y aquí viene una de las peticiones más desafiantes, un espejo para nuestra propia alma. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Vaya, Jesús vincula directamente el perdón que recibimos de Dios con el perdón que estamos dispuestos a ofrecer a los demás. Él nos está diciendo que no podemos esperar experimentar la gracia ilimitada del Padre si nos negamos a extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. Es un fuego purificador que quema el rencor y abre una puerta a la liberación personal. Finalmente, el Maestro nos enseña a buscar protección y liberación en el Padre. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6 y 13. Jesús reconoce que la vida es una lucha constante, que enfrentamos tentaciones y dificultades a cada paso, pero nos enseña a depender de Dios, a buscar su mano protectora, su poder liberador. Esta oración, tan sencilla y a la vez tan profunda, abarca todos los aspectos de la vida. No es solo un modelo de cómo orar, sino un mapa, un camino estrecho para vivir la vida en plenitud bajo la luz y la guía del pastor. Retomemos un hilo fundamental del Sermón del Monte, una verdad que a menudo esquivamos en nuestro día a día, la preocupación y la ansiedad. Jesús, el pastor amoroso, con una sabiduría que trasciende el tiempo, nos advierte nuevamente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6 y 25. Esta es una confrontación directa a nuestra naturaleza inquieta, un llamado a la paz interior que solo Dios puede dar. Vivimos en un mundo saturado de razones para afanarse, facturas que pagar, plazos que cumplir, relaciones complejas que gestionar, el incierto futuro. Y aquí está Jesús, el Rey del Reino, diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Él no está promoviendo la irresponsabilidad o la pasividad. Está apuntando a la ansiedad paralizante, esa que nos roba el sueño, la que nubla nuestra visión espiritual, la que nos impide ver la luz de su provisión. Él nos invita a un camino estrecho de confianza radical. Jesús utiliza de nuevo la belleza de la creación como un lienzo para sus enseñanzas divinas. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6 y 26. Piénsenlo. ¿Alguna vez han visto a un pájaro estresado por el desayuno de mañana? No, ellos confían en la provisión diaria,
en el milagro constante de la vida. No somos nosotros, las ovejas de su prado, de mayor valor a los ojos del pastor que las aves más hermosas, y profundiza en la luz y el esplendor de la naturaleza. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6 y 28, 29. Los lirios, en su efímera gloria, son cubiertos por la mano divina con una belleza sin igual. Jesús no nos invita a la inacción, sino a la confianza plena en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros, más allá de lo que podemos imaginar, más que por la más delicada de las flores. Y luego, la conclusión poderosa, el epicentro de esta enseñanza que reordena todo nuestro universo interior: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 y 33. Esta es una radical y gloriosa redefinición de prioridades. Jesús nos está diciendo con autoridad divina: pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia, y confía plenamente en que Él cuidará de tus necesidades, porque Él es fiel. No es una promesa de riquezas materiales, sino de una vida abundante en su paz, una vida construida sobre la roca inquebrantable de su cuidado, una vida guiada por su fuego y su luz. Estamos llegando al culmen del Sermón del Monte, y Jesús lo sella con una analogía tan poderosa como atemporal, una verdad que resuena con la urgencia espiritual de una trompeta divina. Él proclama: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7 y 24, 25. Esta imagen es impactante, ¿verdad? Jesús compara sus enseñanzas, su palabra, con una fundación sólida, un ancla inamovible. Él nos está diciendo que vivir de acuerdo con sus palabras, aplicar estos principios celestiales en nuestra vida, nos otorga una estabilidad y una fuerza sobrenaturales para enfrentar las tormentas ineludibles de la vida. Pero noten un detalle crucial: Jesús no dice cualquiera que oye estas palabras y está de acuerdo con ellas, o cualquiera que memoriza estas palabras. Él dice cualquiera que oye estas palabras mías y las hace. El énfasis, hermanos, está en la acción, en la aplicación práctica, en la vida vivida según la luz de su verdad. Es la diferencia entre un oyente y un hacedor, entre la teoría y la verdadera transformación. Jesús continúa con un contraste que nos sacude, que nos confronta con la realidad de nuestras elecciones. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7 y 26, 27. El mensaje es claro, ineludible. No basta con escuchar o conocer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas. Necesitamos aplicarlas con diligencia en nuestras decisiones diarias, en nuestras relaciones, en cada fibra de nuestro ser. Y es vital observar que en ambos escenarios, la tormenta llega. Jesús no promete una vida libre de dificultades para aquellos que siguen sus enseñanzas. La vida está llena de vientos y lluvias para todos. La diferencia radical está en la capacidad de permanecer firmes, de mantenerse en pie en medio de las pruebas, de tener una fe que no se tambalea. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado apasionado a la acción, a la urgencia espiritual. Es Jesús diciéndonos: no sean solo oyentes, sean practicantes, vivan estas verdades, dejen que moldeen quiénes son y cómo viven, porque es ahí, y solo ahí, donde reside el poder verdaderamente transformador. Así concluye nuestro viaje, profundo y conmovedor, por el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas, esas perlas de sabiduría que invirtieron nuestras nociones mundanas de felicidad y éxito. Exploramos enseñanzas sobre el perdón radical, el amor incondicional a los enemigos, la oración íntima, la peligrosa trampa del juicio,
la ansiedad paralizante y la trascendencia de los tesoros celestiales. Pero la pregunta que resuena, que se clava en el alma, es: ¿qué haremos con todo esto? ¿Cómo permitiremos que estas palabras, estas semillas divinas, transformen nuestras vidas, floreciendo en acciones de amor y justicia? ¿Cómo construiremos nuestra existencia sobre esta roca sólida, inquebrantable? El desafío ha sido lanzado. La luz ha brillado en la oscuridad. La elección es nuestra, personal e intransferible. Que no solo escuchemos pasivamente, sino que practiquemos con fervor. Que no solo conozcamos estas verdades, sino que las vivamos con pasión. Porque ahí, en la obediencia activa, es donde reside el poder verdaderamente transformador del Sermón del Monte, el fuego que purifica y guía a cada paso en el camino estrecho. Ahora demos un paso atrás y contemplemos el panorama general. El Sermón del Monte no es meramente un conjunto de reglas morales o principios éticos, es una invitación apasionada a una forma de vida completamente nueva. Una revolución del corazón, una redefinición de lo que significa ser humano y divino. Jesús nos está llamando a un abandono total de los caminos anchos del mundo, para abrazar el camino estrecho que lleva a la vida abundante, a la verdadera libertad. Él es el pastor que abre una puerta hacia una existencia diferente, plena de luz y propósito. Piensen por un momento en el contraste abismal entre lo que Jesús enseña y los valores que imperan en el mundo que nos rodea. El mundo clama, ojo por ojo, y Jesús proclama, ofrece la otra mejilla. El mundo sentencia, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, y Jesús nos exhorta, amad a vuestros enemigos. El mundo persigue y acumula riquezas perecederas, y Jesús nos instruye, acumulad tesoros en el cielo que permanecen. Es como si el Maestro nos susurrara al oído, con urgencia espiritual: existe una manera diferente de vivir, una senda que puede parecer locura a los ojos del mundo, pero que es en realidad el camino hacia la vida verdadera, la paz profunda, la libertad incondicional. Pero no se equivoquen, hermanos, vivir estas enseñanzas no es un camino fácil. Es un desafío diario, una batalla constante contra nuestra naturaleza caída y la corriente del mundo. Es nadar contra el egoísmo, es elegir el amor cuando el odio es más fácil, es perdonar cuando la venganza parece dulce, es ser generoso cuando el egoísmo nos tienta. Sin embargo, Jesús promete que este camino, por más angosto y difícil que parezca, lleva a la vida abundante, a una plenitud que supera cualquier expectativa terrenal. Él es el pastor que guía a sus ovejas por el camino estrecho, que es el único camino que conduce a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 y 13, 14. Este es el corazón vibrante del Sermón del Monte, un llamado inequívoco a una vida diferente, a una existencia transformada que refleje el carácter mismo de Dios. Es una invitación apasionada a ser sal, que da sabor y luz, que disipa las tinieblas en un mundo que a menudo se siente insípido y sumido en la oscuridad. El tiempo de la decisión es ahora. Ahora profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas transformadoras en nuestra vida cotidiana, cómo podemos encender el fuego del Sermón del Monte en nuestro propio corazón. Tomemos, por ejemplo, la radical enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos, una de las verdades más desafiantes de la Escritura. Él nos mandó: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5 y 44, suena imposible, ¿verdad? Amar a quienes nos hieren, orar por quienes nos calumnian, pero ¿y si comenzamos poco a poco sembrando pequeñas semillas de gracia? La próxima vez que alguien nos irrite en el tráfico, en lugar de maldecir o ceder a la ira, ¿qué tal si elevamos una breve oración por esa persona? Señor, bendice a ese conductor, tal vez esté atravesando un día difícil o cargue con una herida oculta. Envía tu luz a su vida, o piensen en el ámbito laboral, tal vez haya un colega que constantemente parece socavarnos, que actúa con malicia. En lugar de devolverle el golpe con la misma moneda, ¿qué pasaría si decidimos hacer algo amable por esa persona,
ofrecer ayuda en un proyecto o simplemente saludarle con una sonrisa sincera, abriendo una puerta de esperanza. Jesús no nos está pidiendo que aprobemos el comportamiento incorrecto o dañino de las personas. No nos llama a ser ingenuos. Él nos está desafiando a responder al mal con bien, a romper el ciclo de odio y represalia que consume almas y naciones. Es una estrategia divina para desarmar al adversario, no con fuerza bruta, sino con el poder irresistible del amor. Es la cruz como refugio y redención. Un recordatorio de que fuimos amados mientras éramos enemigos. Este camino estrecho, aunque difícil, es el único que nos libera de las cadenas de la amargura y nos permite experimentar la verdadera luz de la paz. ¿Y qué hay de la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás? Esta verdad no significa que debamos suspender todo discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Más bien, significa que debemos abordar a los demás con humildad profunda y compasión sincera, reconociendo que todos, absolutamente todos, somos falibles pecadores, necesitados de la gracia del pastor. La próxima vez que te encuentres juzgando duramente a alguien, detente por un momento y pregúntate con honestidad, ¿qué circunstancias ocultas pueden haber llevado a esta persona a actuar de esta manera? Si yo estuviera en su situación, bajo su sombra, ¿cómo reaccionaría? Este simple cambio de perspectiva, esta luz de introspección, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra manera de ver y tratar a los demás. Nos libera de la prisión del juicio y nos abre a la empatía, a la misericordia. Recuerden la viga en el ojo, no podemos guiar a nadie con amor si somos ciegos a nuestras propias imperfecciones. Es un fuego purificador que quema nuestra soberbia y nos invita a caminar con humildad, extendiendo una mano, no un dedo acusador, abriendo una puerta a la restauración y a la comprensión. Ahora hablemos de esa constante batalla que todos enfrentamos, la preocupación y la ansiedad, esa sombra persistente que amenaza con robar nuestra paz. Jesús, con una autoridad llena de gracia, nos aconseja, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Esto no significa que debamos vivir sin planificar el futuro. Significa que no debemos permitir que la ansiedad por lo que vendrá nos robe la luz y la serenidad del presente. Es una invitación a vivir un día a la vez, confiando plenamente en que Dios, el pastor fiel, cuidará de nosotros en cada paso del camino, incluso en el sendero más estrecho. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos encender el fuego de la confianza en nuestro interior? ¿Qué tal si comenzamos cada día con un momento de gratitud genuina, incluso antes de levantarnos de la cama? Agradece por 3 cosas específicas en tu vida, por pequeñas que parezcan. Este simple acto ayuda a establecer un tono positivo para el día, nos conecta con la luz de las bendiciones ya recibidas y nos libera de la carga de lo que nos falta. Es una semilla de paz sembrada en el amanecer. Cuando la ansiedad golpee, y ten por seguro que golpeará, prueba este ejercicio espiritual. Detente por un momento, respira profundamente, sintiendo la presencia de Dios. Luego, pregúntate con honestidad, ¿esto que me preocupa es algo que puedo controlar, que está en mis manos resolver? Si la respuesta es sí, entonces haz un plan de acción concreto y entrégaselo a Dios. Si la respuesta es no, entonces, con un acto de fe radical, entrégaselo por completo a Dios en oración, confiando en su soberanía. Recuerda las palabras del Maestro: mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Deja que esta verdad se hunda en tu corazón. Eres valioso, eres amado, eres cuidado, eres una oveja amada por tu pastor. ¿Y qué decir de la oración, el aliento del alma, la comunicación íntima con el Padre? Jesús nos enseñó el Padre Nuestro como un modelo, una plantilla para nuestra conversación con Dios. ¿Qué tal incorporar esta oración en tu rutina diaria, no solo recitando las palabras vacías, sino reflexionando profundamente sobre cada frase, dejando que cada palabra sea una semilla que germina en tu espíritu? Padre nuestro. Recuérdate a ti mismo que tienes un Padre celestial que te ama con un amor incondicional,
que te guarda bajo su luz. Venga tu reino. Comprométete a vivir los valores del reino de Dios hoy, a ser un embajador de su justicia y su amor en tu esfera de influencia. El pan nuestro de cada día. Confía en Dios para suplir tus necesidades, tanto las físicas como las espirituales, con la seguridad de que Él es tu pastor y nada te faltará, ni en el camino ancho, ni en el estrecho. Esta es una fuente de fuego que aviva nuestra fe y una puerta abierta a la provisión divina. Ahora hablemos de la tentación, esa batalla constante que todos libramos en el campo de nuestro corazón. Jesús aborda este tema en el Sermón del Monte de una manera que es, francamente, incómoda, directa y desafiante. Él proclama: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. Esperen. Jesús nos está diciendo literalmente que nos arranquemos los ojos. No, hermanos. Él está utilizando una hipérbole, una exageración deliberada, para enfatizar un punto de una importancia capital. El punto es este: debemos tomar el pecado con la máxima seriedad, con una urgencia espiritual que trascienda la comodidad o el placer temporal. Debemos estar dispuestos a tomar medidas radicales para evitarlo, para cortar de raíz aquello que nos aparta de la luz y nos arrastra a la oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad tan cruda en nuestra vida diaria, en el sendero que pisamos? Piensen en aquellas cosas que frecuentemente nos conducen a la tentación, que son como puertas abiertas al enemigo de nuestra alma. Quizás sean ciertos sitios de internet, ciertas series o películas, o incluso algunas relaciones que nos arrastran hacia lo que sabemos que no es de Dios. Jesús nos está diciendo con la pasión de un pastor que anhela la santidad de sus ovejas: sé radical al lidiar con estas fuentes de tentación, no juegues con fuego. Si ciertos sitios son un problema, instala un bloqueador sin dudar. Si ciertas personas siempre te influencian negativamente, tal vez sea el momento de reevaluar esas amistades, de buscar el camino estrecho de la separación para tu propia alma. Esto no es fácil. Puede implicar sacrificio, puede significar renunciar a cosas que disfrutas o que el mundo considera normales. Pero Jesús está diciendo que vale la pena, que la recompensa es eterna. Él está proclamando que nuestra pureza espiritual, nuestra integridad moral, es infinitamente más importante, más valiosa, que cualquier placer fugaz que el pecado pueda ofrecer. Y recuerda, hermanos, no estamos solos en esta lucha. Jesús mismo nos enseñó a orar: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Podemos y debemos pedir la ayuda de Dios, el pastor que nos guarda, para resistir la tentación y caminar en su luz. Ahora hablemos de algo que todos hacemos, consciente o inconscientemente, todos los días: nuestras palabras. Jesús tiene mucho que decir sobre el poder de nuestra lengua en el Sermón del Monte, y sus palabras resuenan con una seriedad que nos llama a la reflexión profunda. Él declara: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. ¡Qué perspectiva tan impactante! Esto coloca nuestras conversaciones diarias, cada chisme, cada crítica, cada queja, en una dimensión totalmente nueva, ¿verdad? Jesús está enfatizando el poder tremendo de nuestras palabras. No son solo sonidos vacíos que se disipan en el aire. Tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de encender un fuego de vida o de sembrar semillas de muerte. Son la luz o la sombra que proyectamos sobre los demás. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida cotidiana, en el camino que recorremos? ¿Qué tal si hacemos un ayuno de chismes por una semana? Un desafío consciente a no hablar mal de nadie, ni siquiera de forma inofensiva o juguetona. En lugar de eso, busquemos activamente maneras de usar nuestras palabras para animar, para edificar, para bendecir a los demás. Seamos faros de luz con nuestra lengua. Jesús también aborda el tema de los juramentos, pero su mensaje va más allá de la formalidad legal. Él nos dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera,
sino sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5 y 34, 37. El punto aquí no es tanto sobre prohibir juramentos, sino sobre la integridad radical en nuestras palabras, en nuestros compromisos. Jesús está diciendo, sé una persona de palabra, que tus promesas y tus compromisos sean tan confiables, tan verdaderos, que no necesites reforzarlos con juramentos grandilocuentes. En la práctica, esto significa cumplir lo que dices que vas a hacer, honrar tus promesas, ser honesto incluso cuando es difícil, admitir cuando te equivocas en lugar de tratar de encubrirlo con más palabras vacías. Recuerden, nuestras palabras son un reflejo directo de nuestro corazón, el pozo profundo de donde fluye el río de nuestra vida. Jesús nos lo reveló con una claridad meridiana, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12 y 34. Por lo tanto, cultivar un corazón lleno de amor, de compasión, de verdad, de la luz de Cristo, es la clave para una comunicación que honra a Dios y bendice abundantemente a los demás. Es un fuego interior que purifica nuestra lengua y la convierte en un instrumento de sanidad, en una puerta abierta a la gracia divina. Finalmente, regresamos a un tema que ya hemos tocado, pero cuya relevancia en el Sermón del Monte es tal que exige una profundización aún mayor, el juicio hacia los demás. Jesús, con una firmeza que transmite amor y una sabiduría eterna, nos repite y amplifica su enseñanza. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7 y 1-2. A primera vista, la mente humana podría tropezar, pensando que esto implica una licencia para no discernir, para ser ciegos al mal. Pero no es así. Jesús no nos está pidiendo que ignoremos el pecado o la injusticia. Él nos está advirtiendo con urgencia contra el juicio hipócrita, contra esa tendencia tan arraigada en el corazón humano de ver las fallas de los demás con una lupa mientras ignoramos las nuestras propias, que a menudo son vigas enteras. Él nos llama a la autoevaluación, a la humildad, a la conciencia de que todos, sin excepción, necesitamos la gracia de Dios. Y para que no queden dudas, el Maestro vuelve a usar la imagen ineludible. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7 y 3. Imagina la grotesca escena una vez más. Alguien con un enorme tronco en su ojo, intentando con gran esfuerzo quitar una pequeña astilla del ojo de su prójimo. Es una imagen que debería sacudirnos hasta la médula, una llamada a la introspección radical. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos caminar en la luz de esta verdad liberadora? Aquí van algunas sugerencias prácticas para encender el fuego de la compasión y apagar el de la crítica. Primero, practica la autorreflexión constante. Antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón con honestidad brutal. Pregúntate, ¿estoy cometiendo el mismo error o uno similar? ¿Hay alguna viga en mi propio ojo que me impide ver con claridad? Segundo, cultiva la empatía. Cuando te encuentres juzgando a alguien, detente e intenta ponerte en su lugar. ¿Qué circunstancias, qué heridas ocultas pueden haber llevado a esta persona a actuar así? Si yo estuviera en su sendero, ¿cómo actuaría? Tercero, recuerda tu propia necesidad de gracia. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos necesitamos perdón constante. Deja que esta conciencia te haga más compasivo, más misericordioso con los demás, abriendo una puerta de entendimiento. Cuarto, cuando sea absolutamente necesario corregir a alguien, hazlo con humildad, con amor, bajo la guía del Espíritu Santo. Recuerda que el objetivo no es condenar, sino restaurar, sanar, llevar a la luz. Quinto, practica lo que podríamos llamar curiosidad compasiva. En lugar de juzgar, pregúntate, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo ser un pastor para ella? Jesús no está diciendo que debamos ser ciegos a la injusticia o que no podamos discernir entre el bien y el mal. Él nos está llamando a abordar a los demás y a nosotros mismos con humildad, compasión y una gracia profunda,
a caminar por el camino estrecho de la misericordia, reflejando el carácter del Padre Celestial. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste el fuego de la palabra encenderse en tu alma, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. ¿Qué parte de estas revelaciones te impactó más? Déjalo abajo, compártelo con esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela caminar en su luz y vivir según sus principios eternos. Y si quieres profundizar aún más, si anhelas descubrir enseñanzas bíblicas que transforman vidas y abren puertas a una fe inquebrantable, entra al link de mi perfil o al comentario fijado. Dios te bendiga abundantemente y te guíe en este camino estrecho hacia la vida eterna.